Prioridad. Amén. Gloria a Dios, que son sumamente valiosos. Y este es uno de ellos. Amén. El día de hoy vamos a hablar acerca de la apostasía. Amén. Amén. La palabra apostasía es una palabra que significa partir o alejarse. De esa palabra, la palabra apostasía, también está la palabra apóstol. La palabra apóstol es el que es enviado, el que se va de un lugar hacia otro y es enviado a levantar iglesias. Ese es un apóstol. Amén. Un hermano que levanta iglesias. Ejemplo vivo de ello es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue enviado, salió de Antioquía y empezó a recorrer las áreas al principio en el primer viaje de Asia Menor, lo que es Turquía. Y fundaba iglesias, capacitaba ministros. ¿Para qué? Para que se quedaran establecidos en esas iglesias y luego él seguía adelante. Entonces el apóstol no se queda pastoreando una iglesia. No. Puede pastorearla por un corto tiempo como el apóstol Pablo, pero luego, una vez hay una persona capacitada, tiene que irse a levantar otra iglesia. Entonces cuando dice alguien que es un pastor y es apóstol y se queda sentado ahí, ¿verdad? No está haciendo su trabajo si es un verdadero apóstol. Porque la palabra apóstol significa el ser enviado. Por eso el Señor Jesús envió a 12, los cuales se llamaban apóstoles. Entonces, usted ve que la palabra apostasía significa irse de donde se está. Entonces, la apostasía se iba a dar en la iglesia. Nunca una persona que ha estado en la verdad, si esa persona no ha estado en la verdad, no puede ser un apóstata. No. De ninguna manera. Quizás cambió de posición o de lugar, pero no es un apóstata porque nunca ha estado en la verdad. El único que puede apostatar es el verdadero creyente. ¿Por qué? Porque para apostatar tiene que alejarse de la verdad, de la sana doctrina de Jesucristo. Entonces, en la palabra de Dios siempre nos advierte que debemos de tener cuidado con la doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza. Son palabras sinónimas, quiere decir parecidas. Significan lo mismo, pero se escriben de diferente manera. Entonces, hay una advertencia para la iglesia del Señor acerca de la apostasía. Que conforme nos vayamos acercando al final de los tiempos, se va a hacer más evidente porque Cristo ya viene. Entonces, el enemigo va a empezar a bombardear mentes. Porque yo le voy a decir una cosa, mi amado hermano, el enemigo no lo puede forzar a usted a hacer nada que usted no quiera. Para que el enemigo pueda hacer algo, usted tiene que estar dispuesto a colaborar con él. Por eso el apóstol Pablo decía, no le den lugar al enemigo. ¿Por qué? Porque voluntariamente nosotros le hacemos espacios en nuestra vida al enemigo. Y el enemigo, una vez usted le dé un pequeño espacio, se va metiendo y se va metiendo y se va metiendo hasta que lo saca a usted del camino correcto y termina en el camino equivocado. Entonces, nunca le dé más crédito al enemigo de lo que él merece. El enemigo no le puede a usted sacar de la voluntad de Dios. Nadie lo puede arrebatar de la mano de Cristo. Pero usted sí se puede salir. ¿Por qué? Porque él no le ha quitado a usted la voluntad.
Ahí es donde cometen el error algunos hermanos que de otras iglesias que creen que la salvación no se pierde. Y es cierto, no se pierde, pero se puede dejar. La abandonas. O sea, la abandona uno. Entonces, eso es una apostasía. O sea, se alejó de la verdad. Entonces, ahí tiene que tener mucho cuidado. O sea, recuerde, una vez usted se hizo cristiano, Dios no le quitó a usted su voluntad, su libre albedrío. Aún Satanás era salvo hasta que se perdió. Él dejó, sí, dejó su posición que Dios le había dado. Y si nosotros dejamos nuestra posición como hijos de Dios, también vamos a terminar perdidos como el enemigo. Entonces, mi amado hermano, recuerde, el enemigo no lo puede sacar a usted del camino de Dios. Es usted el que decide. Y cuando una persona toma una decisión cuando hay preguntas en su vida y empieza a creer ciertas ideas, entonces esa persona toma una decisión basado en las ideas que han sido bombardeadas en la mente de esa persona. Por eso la Escritura claramente nos dice que el enemigo, en Efesios, en el capítulo, sí, Efesios 6, del 10 en adelante, que el enemigo va a tirar dardos encendidos a nuestra mente. Por eso tenemos que traer el casco de la salvación sobre nuestra cabeza, ¿verdad? El yelmo. Español antiguo, español moderno es el casco. Si usted lo lee en inglés es el helmet. Entonces, tenemos que traer porque el diablo nos va a bombardear la cabeza. Entonces, por eso, siempre la Escritura nos recomienda traer todo pensamiento a la cautividad a los pies de Cristo. Todo pensamiento, si es de Él, ese pensamiento va a permanecer en nosotros. Pero si no es de Él, el Señor lo va a revelar que tenemos que desecharlo. Entonces, siempre la Escritura, por eso es importante conocer las Sagradas Escrituras. Porque cuando usted tiene un pensamiento y no se alinea con la Escritura, usted lo va a tirar a la basura. Pero cuando le empezamos a dar lugar y empezamos a abrazar ese pensamiento, porque ese pensamiento apela a los deseos de la carne, entonces, porque eso es lo que ha pasado en la iglesia de hoy en día, que el enemigo les ha tirado pensamientos y esos pensamientos apelan a los deseos de la carne, ¿verdad? Por ejemplo, el deseo de hacerte rico y luego te dicen, Dios te quiere a ti rico. Mira, Abraham era rico, David era rico, Dios te quiere a ti rico. Pero no le mencionan a ustedes los miles ejemplos en la Biblia de gente que no era rica, que era pobre y agradaba a Dios. Entonces, lo que sucede es que ni una cosa ni la otra son promovidas en la Biblia. En la Biblia no nos estimula a hacernos ricos materialmente, ni nos estimula a ser pobres materialmente tampoco. Entonces es la manipulación que la gente le da. O sea, el sacar de contexto la Escritura. Entonces, en la Biblia hay cristianos o siervos de Dios que murieron pobres y eran de Dios. Y siervos de Dios que murieron ricos y eran de Dios. Entonces, Dios te va a dar a ti de acuerdo como Él quiera. Como te puede hacer rico, también te puedes quedar pobre hasta que Él venga, porque si sabe que te vas a perder, mejor te va a dejar pobre. Tranquilo, ¿verdad? Entonces, tenemos que dividir bien la palabra de verdad. Entonces tú, mi amado hermano, sé un cristiano centrado. Examina las Escrituras. Y todo pensamiento que te venga a la mente, ve y ve si está y se alinea con la Escritura. Si se alinea con la Escritura, gloria a Dios, vas por buen camino. Recuerda lo que dijo el Señor a través del rey David en el Salmo 119, 105. Lámpara es
a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué significa eso? Lo que quiere decir es que la palabra de Dios va a ser una luz que va a alumbrar por donde tú vas a caminar. Y si tú vas caminando con luz, no vas a tropezar porque vas a ver los obstáculos que están en tu camino. Esa va a ser la función de la palabra de Dios en tu vida. Y tú no te vas a equivocar ni vas a errar cuando dejes que la palabra de Dios te guíe. Entonces, de esa manera vas a evitar tú de caer en la apostasía. O sea, de alejarnos de la verdad significa eso. Va a ponerlo de una manera simple. Entonces, nadie de nosotros nos queremos alejar de la verdad. Porque si nos alejamos de la verdad, nos vamos a perder. Entonces, y nadie de nosotros, yo al menos no quiero que nadie se pierda. Porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Pero tristemente algunos sí se van a perder. Pero no es por culpa de Dios, ni va a ser por culpa mía tampoco, sino va a ser por la decisión que cada persona tome. Usted es responsable delante de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor. A 1 de Timoteo 4:1. Gloria a Dios. 1 de Timoteo 4:1. Dice así. Pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu Santo está hablando que en los postreros tiempos, la palabra postrero significa últimos, que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Algunos de la iglesia del Señor se alejarán de la fe, de la verdad. Cuando habla de la fe, no está hablando la fe en que usted cree para ser salvo, no está hablando de esa fe, sino cuando habla de la fe, se refiere al grupo de doctrinas enseñadas por los apóstoles. A eso se está refiriendo. Amén. Amén. Entonces, cuando dice que algunos apostatarán de la fe, está hablando de eso, del grupo de doctrinas apostólicas. Y dice que van a apostatar de esa fe escuchando a espíritus engañadores. Y cuando usted escucha la palabra espíritus engañadores, recuerde que tanto hay espíritus sin cuerpo como hay espíritus con cuerpo, que somos usted y yo. Entonces, tenemos que tener cuidado. Y dice espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, esos espíritus engañadores van a transmitir, si son hombres, van a transmitir doctrinas de demonios. No son doctrinas de Dios. Y dice el versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, la palabra cauterizado quiere decir operado para no sentir dolor. O sea, en otras palabras, cuando le cauterizan a usted algo, ese algo queda muerto. Entonces, estas personas, debido a que una y otra vez están enseñando mentiras, al principio les preocupa, pero están viendo el beneficio que van a recibir y empiezan a ignorar. Eso es como cuando usted tiene las manos suavecitas y empieza a trabajar físicamente duro. Le duelen al principio, le crean ampollas, pero después va creando callo. Ya después no le duele hacer lo mismo. Lo mismo les pasa a estas personas en la conciencia, que ya la conciencia ya no les molesta porque ya esa conciencia está cauterizada.
pero comenzó con un proceso. Entonces, pero les dolía, pero luego decían, oh, pero voy a recibir este beneficio. Ya con el tiempo ya no, está bien, voy a hacer mucho dinero y qué me importa, ese es su problema de ellos, ¿verdad? Como cuando perjudicamos a otros y decimos, ese es su problema, no es mi problema. Como Caín, ¿verdad? Que dijo, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano Abel? Ahí ese es el problema de él, que tenía que cuidarse, por eso lo mataron. ¿Y qué si él lo había matado, no? Y luego dice, versículo 3, prohibirán casarse. Esa es una doctrina en ciertas iglesias. Esta es la doctrina de demonios. Estamos hablando de las doctrinas de demonios que está hablando el apóstol. Prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes. O sea, no comas puerco, no comas camarones, no comas esto, no comas lo otro, ¿verdad? Pero dice la Biblia que esos alimentos fueron para que participaran los creyentes y los que han conocido la verdad. Recuerde, la verdad es Cristo y es su palabra, porque Él y su palabra son uno. Y dice el versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Entonces, si usted toma cualquier cosa, cualquier alimento con acción de gracias, no hay problema, ¿verdad? Excepto las cosas en las cuales Dios es claro, ¿verdad? Entonces, usted no va a tomar con acción de gracias un cigarrillo de marihuana, ¿verdad? Dios no creó eso para que usted se lo fume. Entonces, mi amado hermano, esas son las cosas para alimentar su cuerpo. Y dice el 5, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, claramente el apóstol Pablo está advirtiendo, no se estaban dando estos asuntos en el momento cuando él estaba ahí, pero estaba profetizando hacia el futuro. Dice, en los postreros tiempos, así es el Espíritu Santo. Esto es lo que va a pasar. Advertencia para nosotros. Si usted es un cristiano evangélico, usted se va a pegar a la palabra y va a tener la palabra como la máxima autoridad en su vida. Amén. La Biblia es la suprema corte de arbitración. Siempre es definido toda cosa por la palabra de Dios. Entonces, esto es para todo creyente. Y la Biblia está por encima de todos los escritos de los hombres. Porque la palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Es el aliento de Dios. Entonces, y nos manda a que la escudriñemos. Y Pablo le habla a Timoteo y le dice que escudriñe las Escrituras y las enseñe, porque haciendo esto se salvará a sí mismo y a los que estén oyendo también. Van a ser salvos. Entonces, es sumamente importante que para que tú tengas el antídoto contra la apostasía, ese antídoto se llama Biblia, se llama Santas Escrituras. Entonces, tenemos que pasar más tiempo, y me incluyo yo mismo ahí, más tiempo todavía en las Escrituras. Porque los pioneros del tiempo antiguo conocían muy bien la palabra de Dios porque no tenían televisión, no tenían canchas de básquetbol, ni de fútbol, ni de nada de eso, sino que después de trabajar se dedicaban a leer las Escrituras. Todos los días leían las Escrituras. Entonces se hacían personas muy capaces de poder enseñar las Escrituras. Y todo creyente debemos de tener esa capacidad, no solamente para los ministros, es para todo creyente. Jesús dio el mandato y dijo, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, tenemos que escudriñar la palabra de Dios como un antídoto para la apostasía.
Vamos a ir a a Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Gloria a Dios, aquí estamos cerca. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Gloria a Cristo Jesús. Segunda de Tesalonicenses 2, 3. Dice la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Nadie os engañe en ninguna manera. Recuerden, el juego es el engaño. Y es advertencia. Porque el padre del engaño es Satanás. Engañó a Adán y a Eva. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, la manifestación física a todo el mundo de Cristo no va a venir sin que primero suceda la apostasía y la manifestación del anticristo. Porque les estaban enseñando algunos a los tesalonicenses de que Cristo ya había venido físicamente a la tierra. No ha venido, pero va a venir. Entonces, pero el apóstol Pablo está profetizando hacia el futuro, dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y amados hermanos, en el tiempo de hoy, estamos en esa apostasía. Y recuerde usted una cosa, la apostasía no viene del mundo. La apostasía viene de los hermanos que han estado en la verdad, de los creyentes, y se han alejado y han empezado a enseñar otras enseñanzas que no es el evangelio clásico, el evangelio que siempre se ha enseñado, sino que han introducido herejías perjudiciosas, dice el apóstol. Entonces, hoy en día, el evangelio que estamos escuchando, amados hermanos, no es el mismo evangelio de hace 40 años o 50 años atrás. Porque yo escuché ese evangelio de aquel tiempo y escucho el evangelio de hoy en día. Y muchos de mis hermanos, también en la carne, han escuchado el evangelio de aquel tiempo y el evangelio de hoy en día. Hay muchos que ya tienen 50, 60, 70 años, 80 años, 90 años, han escuchado el evangelio tradicional y clásico. Y el de hoy en día no se parece. ¿Por qué razón? Porque han sido introducidas enseñanzas y estilos que no son bíblicos. Pero debido a que el pueblo no sabe Biblia, se come todo. ¿Y sabe usted, en el ser humano, quién se come todo? Los niños. Sí, en el ser humano, ¿quién se come todo? Son los niños. Los niños, es cierto. Sí. Ahora, en el reino de afuera, ¿verdad? Lo podemos comparar. Las ovejitas, las cabras y los puercos, ¿verdad? Entonces, las ovejitas nada más comen pastito. Las cabras se comen todo. Se comen hasta el pedazo de ropa o lo que esté colgando por ahí. Se lo comen. Mascan cáscara de palo y todo, ¿verdad? se comen todo. Y también los puercos. Los puercos comen vegetales. Se comen las manzanas como se comen animales muertos. Entonces, pero el creyente que es oveja va a comer pastito, ¿verdad? Pero hablando de los que son niños en la iglesia de Dios, cristianos ya con 20 años en el evangelio y se comen de todo. Quiere decir que son niños en la fe. Entonces, por eso cuando usted vaya a una iglesia, usted va a ir con el conocimiento que usted ha adquirido de la palabra de Dios
Y cuando escucha al pastor hablar enfrente, usted va a saber si ese pastor le está hablando Biblia o le está hablando sus propios pensamientos o las enseñanzas de ciertos maestros que están errados. Se va a meter en un problema, pero... Entonces, mi amado hermano, usted con su Biblia o a cualquier iglesia que usted vaya a ir, si usted no está en el área de su iglesia local y usted va a otro lugar y allá su familiar es cristiano y le dice, vamos a mi iglesia, entonces pues usted lo va a acompañar, ¿verdad? Porque a buscar a Dios no se niega a uno. Pero como uno se encuentra con cada sorpresa y a veces... Tremendos pastor, gloria a Dios, mi familiar está en una iglesia correcta, gloria a Dios, qué bueno, ese pastor enseña la palabra bien. Pero a veces se encuentra con que son pastores que enseñan unos disparates, amado hermano, y todo maquillado como palabra de Dios, todo maquillado como que si fuera en verdad la doctrina de Dios, y mucho creyente, amado hermano, aceptando eso. Amado hermano, nosotros como creyentes no debemos de ser beligerantes. Quiere decir, no debemos ser pleitistas, en otras palabras, ¿verdad? Entonces, pero no vamos a aceptar una doctrina errada. Entonces, si usted llega a una iglesia así, que tiene una doctrina equivocada y usted está nada más de paso de visita por ahí, ¿verdad? Entonces usted nada más agarra su Biblia y calladitamente usted se va de ahí y va a buscar una iglesia que enseñe correctamente. No va a hacer ninguna escena. Ahora, si se encuentra con esa persona y esa persona empieza a hablar con usted y a quererle hacer a usted creer su doctrina, usted tiene que saber Biblia para refutarle lo que él está diciendo. Pero usted tiene que hacerlo con mansedumbre, porque el mismo... creo que es el apóstol Judas, no, perdón, el apóstol Pedro, que dice que debemos de dar una respuesta a aquellos que demanden una respuesta de nosotros. Dice, pero debemos de hacerlo con humildad, con mansedumbre, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que usted no se va a enojar con las personas, ¿verdad? Y les va a empezar a decir, tú eres esto y tú eres lo otro, no. Sino que usted le va a decir, disculpe hermano, pero yo no estoy de acuerdo con usted. Porque la escritura me enseña esto a mí y usted está enseñando otra cosa, ¿verdad? Y si el otro se enoja, porque sí se enojan muchos, ¿verdad? Que no andan en el espíritu. Déjenlo que se enoje. Cada quien es responsable de sus actitudes y usted es responsable de la suya. Yo soy responsable de la mía. ¿Cómo voy a yo a responder? Gloria a Dios. Es sumamente importante. Entonces tenemos que conocer la palabra de Dios. Y aquí dice que en los últimos tiempos, cuando el anticristo vaya a aparecer, va a venir primero, va a venir la apostasía. Y le vuelvo a decir otra vez, yo ya tengo algunos años, como usted puede ver, tengo algunas canas en la cabeza, no soy tan viejo ni tan joven tampoco, soy de una edad media o mediana, y amado hermano, he visto ya algunas cositas por ahí, tanto en aquellos tiempos como hoy en día, y sé la diferencia entre aquel evangelio y el evangelio de hoy en día. Entonces, uno de esos evangelios, amado hermano, es el evangelio de la prosperidad. Nosotros tampoco creemos en el evangelio de la miseria, pero como le dije al principio en la introducción, todo tiene que ir en su contexto. La palabra de Dios no está ni contra la riqueza ni contra la pobreza, pero Dios nos va a tener de acuerdo a como Él crea. Entonces, amado hermano, no debemos de irnos a los extremos, pero las personas que critican al evangelio tradicional clásico, ellos dicen, oh no, entonces ustedes son del evangelio de la miseria o de la pobreza. No, no somos ni de uno ni del otro. La pobreza ni es de los
incrédulos ni de los que creen. No. Pero como decía Salomón, no me des riquezas ni pobreza, ¿verdad? Sino dame el pan que es menester, que me es necesario. Entonces todo creyente, amado hermano, debemos estar contentos, alabando a Dios, dándole gracias si tenemos alimento que llevarnos a nuestra boca y un techo, un abrigo, ¿verdad? Donde poder resguardarnos de los elementos. Entonces, ¿por qué? Porque esta vida es temporal y pasajera. Y el que se afana por hacer riquezas aquí está perdiendo su vida. Pero el que se afana por servirle a Dios la está ganando. Gloria a Dios. Entonces, amado hermano, debemos de tener cuidado con ese tipo de evangelio. El evangelio de la prosperidad, enfocado siempre, Dios te quiere próspero, Dios te quiere rico. O el evangelio que te dice, ¿sabes qué? Tú todo el tiempo vas a estar sano, tienes que confesar que estás sano, y estás sano, y estás sano. Y luego te dicen esos predicadores, oh, yo nunca voy al doctor, yo siempre estoy sano. Y son mentiras, porque muchos de ellos los han cachado yendo secretamente a ver los doctores, recibiendo tratamientos, y le están diciendo a otros que no lo hagan. Entonces, esa es una mentira y es una hipocresía. Y así lo leímos ahorita, ¿verdad? Es una hipocresía. ¿Por qué? Porque decía el apóstol Pablo, ¿solo ustedes se enferman y no nosotros? Y el apóstol Pablo padeció enfermedades. Y a uno de sus ayudantes dijo, creo que fue a Trófimo, lo dejé enfermo en tal lugar. Sí. ¿Que le faltó la fe al apóstol Pablo o al hermano Trófimo? No. No. Y Timoteo estaba enfermo también. Y Timoteo también estaba enfermo. Entonces, es de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Volvemos, eso es como la pobreza y la riqueza. Debemos de pedirle al Señor que nos sane, pero es una petición. Así es. Usted no le puede ordenar a Dios. Y Dios va a ser conforme a su plan y a su propósito. ¿Qué propósito tiene Dios con tu vida? Quizás estás enfermo porque te está disciplinando. Quizás hay pecado en tu vida. Quizás. O quizás no haya, pero te está enseñando algo el Señor de que debes ser una persona humilde. ¿Verdad? Entonces va a ser, o te quieres subir de nivel. Entonces, acuérdate de lo que le pasó a Job. ¿Verdad? Hombre justo, dice la Biblia, ¿verdad? Y fue tratado también con una enfermedad terrible. Y los amigos que decían, está en pecado ese hombre. Y no estaba en pecado. No. Porque no solamente por pecado viene la enfermedad. Puede venir, pero no siempre. Si tú conoces Biblia, vas a saber que puede venir por razones de pecado, o puede ser que solamente para que el nombre de Dios sea glorificado en la vida de esa persona. Porque cuando había un enfermo y Jesús estaba ahí, los discípulos le dijeron, Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Ninguno de ellos, le dijo el Señor. None of the above. Ninguno de los anteriores, ¿verdad? Sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Entonces, debemos de conocer la palabra de Dios. Entonces, Dios te puede sanar instantáneamente, de acuerdo a su propósito. O si no, te puede dejar como el apóstol Pablo, con el aguijón puesto ahí, para que no te exaltes en demasía, ¿verdad? No te agarre la vanagloria. Sí, para que no lo atropelle la vanagloria. Mucho cuidado. Entonces volvemos otra vez. Cuidado con ese evangelio. También cuidado con el evangelio en el cual ellos te dicen, tú eres un rey y tú puedes decretar. Tampoco. ¿Sabes por qué? Porque siendo Jesucristo rey de reyes, siendo él, cuando estuvo aquí en la tierra, jamás a él le sirvieron como rey. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, creo que es el versículo 6, que él, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y tomando forma de siervo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús
se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, mientras Jesús anduvo aquí en la tierra, fue siervo. Le lavó los pies a sus discípulos. Y él dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Ahora el Señor Jesús está ocupando su lugar que le corresponde. Tú has sido llamado a ser rey, pero no eres rey. ¿Por qué? Porque todavía no has sido graduado. Ahorita estás en la etapa de siervo. Y nosotros tenemos que servir. A eso hemos sido llamados. Sean ministros de cualquier índole, desde apóstoles hasta maestros, diáconos, diaconisas, hasta el recién salvado, todos hemos sido llamados a servir. Así es. Y la palabra ministro significa servidor. Entonces hay que servir. Porque el que sirve, sirve. El que no. Y el que no sirve, no sirve, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, cuando escuches a esos que dicen, yo decreto esto, yo decreto lo otro, yo declaro que ahora mismo el coronavirus se muere y desaparece, y 5 meses más tarde el coronavirus está pero más expandido todavía. O sea, ¿qué pasó con ese hombre? ¿Por qué los miembros de esa iglesia no le dicen, oiga pastor, usted declaró esto, ¿por qué no se acabó el coronavirus? La razón es esta, que tú, como siervo, tú no puedes decretar, porque solo el que decreta es el rey, es el que hace decretos, y tú todavía no eres rey. Eres un reycito. Tienes llamado a ser rey, ese es el llamado, pero va a ser en el tiempo de graduación, porque Jesucristo es Rey de Reyes. Entonces Jesucristo ya está sentado a la diestra del Padre. Tú no te has graduado todavía, estás aquí en la tierra. Jesucristo no reclamó ese trono mientras andaba aquí en la tierra. No. Ni siquiera se quiso quedar en Jerusalén a pasar una noche. Siempre se salía a las aldeas de alrededor, ya sea a Betfagé o a Betania, a dormir. Pero nunca pasó la noche porque dijo, Jerusalén es la ciudad del gran rey. ¿Quién es el gran rey? Él, pero todavía no era el tiempo. No era el tiempo. Entonces muchos ahora se consideran reyes y dicen, yo decreto. No, todavía no eres rey graduado, mi amigo. Ahorita estás en la etapa de sacerdote, de ministro, de Cohen. Es decir, el que está sirviendo, el que está ministrando. De eso eres. Somos siervitos. Entonces, esos son evangelios de hoy en día que están fuera de línea. Cuando escuches a pastores hablando grandezas y cosas así, ¿sabes qué? Ese no es el evangelio bíblico, el evangelio clásico. Y todas esas doctrinas se han infiltrado en nuestras iglesias. Y ahorita ya casi, diría yo, más del 50% de las iglesias enseñan de esa manera. El cristiano puede declarar. Eso sí, puede declarar. Como dijo Nabucodonosor, es necesario que yo declare las cosas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Entonces tú vas a declarar lo que ya está establecido. Escrito. Eso es lo que tú vas a declarar, lo que ya está establecido en la palabra de Dios. Amén. Amén. Yo soy salvo por gracia del Señor, porque dice la Biblia que soy salvo por gracia del Señor. Voy al cielo. Amén. Y le voy a decir al pecador, Cristo te salva. Yo te lo declaro. ¿Por qué? Porque está en la Biblia. Dice la Biblia. Sí. Ahí lo dice. ¿Por qué lo dices tú? Porque está en la Biblia. Como él dijo, como dice la escritura, decía. Amén. Entonces, tú vas a decir lo que dice la Biblia. Eso hay que declarar lo que la Biblia dice. Pero no, yo declaro que yo tengo un carro nuevo en enero del próximo año. Eso es.
Esos son los deseos de su corazón. Usted le puede decir al Señor, Señor, tú sabes que yo quiero un carrito, ¿verdad? Eso es misticismo. Amén. Místico. Entonces, esas son doctrinas infiltradas en las iglesias de hoy en día. ¿Por qué? Porque esas doctrinas apelan al orgullo. Venden. Si tú puedes decretar y una cosa existe, ya ¿para qué necesitas a Dios? No, pues ya es ¿Ya eres Dios tú? Sí, o sea, y hay algunos abusivos, yo lo llamo abusivos, atrevidos y contumaces, que todavía le quieren decir a Dios y no aceptan un no. dándole orden. Esos son unos atrevidos y contumaces. Esos no saben por qué lado del rifle sale la bala. No saben. Si uno sabe quién es el jefe y quién tiene la sartén por el mango, uno se humillaría delante de Dios. Así es. Porque Él es el que tiene la sartén por el mango. Esos contumaces que declaran, yo cancelo que el coronavirus se muere y ya va a desaparecer. Ellos no saben que Dios lo envió para sacudir al mundo y especialmente a la iglesia, porque el juicio de Dios comienza en la iglesia. Primero comienza en la iglesia. ¿Por qué cerraron las iglesias? Y todavía dejaron muchos bares abiertos y las iglesias cerradas. Están abiertos los bares. Porque el juicio comenzó por la casa de Dios. ¿Para qué? Para despertar la iglesia. El Señor está cacheteando a la iglesia. Despierten, muchachos, despierten. Mi venida ya está cerca, arréglense, yo me los quiero llevar. Y ellos todavía están dormidos. Ajá. ¿Y qué? Y el pueblo de Dios, como dice Efesios, ¿verdad? Durmiendo entre los muertos, ahí están tendidos entre los muertos, pensando, si los mira a otra gente, dice, oh, también son muertos, ¿verdad? Levanta. Queriendo decir, estos son igualitos a los demás que son del mundo, ¿verdad? Pero no son del mundo, están dormidos nomás. Despiértate tú que Entonces el Señor nos está cacheteando y despertando. Despiértate tú que duermes. Estás entre los muertos del mundo, pero no eres muerto. Despiértate, tú eres de los míos. Levántate entre los muertos. Amén. Y te alumbrará Cristo. Entonces el Señor está permitiendo que esto venga para que nosotros los cristianos nos afirmemos, para que podamos enfrentar las persecuciones que vienen y estemos listos para el arrebatamiento de la iglesia. Porque si no, nos perdemos. ¿Y sabe qué? Dios no se quiere llevar poquitos. Dios quiere llevarse muchos, pero ¿cuántos vamos a despertar? ¿Cuántos vamos a hacer caso? ¿Y cuántos nos va a tomar ser llevados a la grande tribulación y ser perseguidos y matados en la grande tribulación para poder despertar? ¿Cuántos? Muchos. Yo deseo que todos nos preparemos, todos arreglemos nuestra vida, todas aquellas cosas que no están bien en nuestra vida, hay que arreglarlas. Lo que tú sabes que necesitas arreglar en tu vida, arréglalo hoy. Quizá mañana sea muy tarde. Si oyeres hoy su voz. Amén, así dice la Escritura, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Amén. Amén. Entonces debemos de tener mucho cuidado, mis amados hermanos, porque hay mucha falsedad. Vamos a ir a Éxodo 7. Gloria a Dios. Qué bueno que todos están en su casita, ¿ven? No van a ir a ningún lado. Así que podemos estudiar más la palabra del Señor. Amén. Éxodo. Que a veces me sirvo con cuchara grande, hermanos, y ustedes van a disculpar. ¿7 qué? Éxodo 7, 10 al 13. Gloria a Dios. Sé que algunos están teniendo dificultad en encontrar Éxodo, ¿verdad? Al principio. Está en Apocalipsis. Amén. El segundo libro. Sí, pero como muchos no nos aplicamos a la palabra, ¿verdad? Andamos buscando Éxodo El Apocalipsis. allá pegado a Romanos, ¿verdad? Es como el policía que no sabe usar su arma. Lo van a matar más rápido. Así es. Éxodo capítulo 7, Versículo 10. versículos 10 al 13. Y dice la palabra del Señor así en el nombre del Señor Jesús. Vinieron pues Moisés
y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Moisés y Aarón fueron enviados a Faraón, porque Dios tenía planeado sacar ese pueblo y llevarse esa grande congregación que estaba en Egipto y hacer un pueblo para su honra y gloria. Pero habían dos hechiceros ahí que ayudaban a Faraón. Y vemos que estos hechiceros tenían cierto poder. Y estos hechiceros resistieron a Moisés y a Aarón. Y en la palabra de Dios, en el libro de Segunda de Timoteo, ahí aparece el nombre de estos dos, llamados Janes y Jambres. Fueron los dos que resistieron a Moisés y a Aarón. Y fíjense, hicieron lo mismo que hizo Moisés y Aarón. Hicieron lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que los falsos van a hacer cosas similares que los verdaderos siervos de Dios hacen. En el tiempo de hoy hay muchos que están haciendo cosas que parecen cosas de Dios. Son engañosos. Pero están operando bajo el poder de Janes y Jambres. Sanidades que no vienen de Dios. Señales que no vienen de Dios. Oye, amados hermanos, en el tiempo de hoy, hay cosas que se ven en iglesias, amado hermano, que uno sabe que no son de Dios. Bueno, el que tiene discernimiento, pero otros piensan que es de Dios. Aúllan como animales, se revuelcan como culebras, hacen todo tipo de maromas en la iglesia del Señor y dicen, ay, es el Espíritu Santo. No, eso no es el Espíritu Santo. No. Hay un falso espíritu y tiene un nombre hindú que se llama el espíritu de la Kundalini, que es un tipo de culebra. Culebra, pues se mueven así. Y usted sabe quién es la culebra, ¿verdad? La boa. ¿Quién es la serpiente? Satanás, la serpiente antigua. Sí, ¿ve usted? Fue la que le habló a Eva. Entonces, es ese espíritu operando en eso. Y nosotros, como no tenemos guianza del Espíritu Santo, porque no nos ha interesado ejercitar nuestros sentidos espirituales, decimos, es de Dios. No es de Dios. O dan profecía, pero es una profecía que no se alinea con la Biblia, pero sí apela a nuestras emociones. Dicen, Dios está hablando, y es un espíritu falso el que está hablando. En nuestras iglesias, amado hermano, hay que tener cuidado. Pues donde más se mete el engañador. Que no todo lo que brille es oro. Mucho de eso es fantasía china. No es oro. Ten cuidado. Mucha cosa que brilla es falsa. ¿Recuerdas tú cuando Salomón mandó hacer 300 escudos de oro para la guardia del palacio real?
¿Y qué pasó después? Egipto invadió, se robaron los escudos de oro. Bueno, no se los robaron, sino forzaron a Israel, lo invadieron y lo despojaron los escudos de oro. ¿Y qué hizo el rey? Para no aparentar un rey débil, mandó a fabricar 300 escudos de bronce. Brillaban, pero no eran de oro, eran bronce. Y así está pasando hoy en día. Hoy en día se está utilizando lo falso para hacerlo parecer como que es lo verdadero. Debemos de tener mucho cuidado. Dios es un Dios de orden. Si tú ves en las iglesias que empiezan a tirarse patas arriba, o sea, hay personas que realmente pueden caer bajo el poder de Dios, pero no van a andar haciendo maromas y pegando gritos como aves o como animales, como fieras. No, eso ya está fuera de orden. Ese es un tipo de engaño. Y luego viene la adoración y la alabanza falsa, que hoy en las iglesias se han convertido, no todas, ¿verdad? En algunas excepciones, también hay algunas, que han convertido el frente de la iglesia en un lugar de baile. Eso no está bien. El púlpito, bueno, no el púlpito, sino la plataforma donde está el púlpito, la han convertido como una plataforma para los artistas, donde están bailando, están cantando coros cristianos, pero al son o a la tonada de la quebradita, a la tonada de estilo grupero. Y ahí están los hermanitos, mire, bailando, mire. De cuenta como que fuera cualquier grupo del mundo. Baile del mundo. Solo le cambiaron la letra a esa música. Y no solamente le cambiaron la letra, sino también ahí están los hermanitos, mire. Ajá. Abajo bailando con los hermanos. ¡Oh, gloria a Dios! Hermano, eso no es danza. No. Esa es pura carnalidad. Es una imitación O sea, de lo del mundo. Y yo le voy a decir una cosa, Dios no acepta el fruto de la carne. O sea, esa no es alabanza o adoración para Dios. O sea, esa es autosatisfacción, eso se entiende. Así es. ¿Por qué? Porque el cuerpo se da gusto, se siente a gusto, y usted, esa es alabanza para usted, ¿verdad? Ahora, cuando usted hace movimientos para Dios y al que quiere agradar a usted es a Dios, Dios acepta eso. Porque el deseo de su corazón es agradar a su Señor, no agradarse a usted mismo. Y esa es la diferencia. Entonces usted ve los movimientos del cuerpo cuando son movimientos sensuales, ¿verdad? Y hay cristianos que aprovechan eso. Va a decir, oh, qué bueno, aquí hay de la música que a mí me gusta, y mire. Es que no saben, mucha gente no lo entiende. Entonces, pero el cristiano que es cristiano maduro entiende que la adoración es para Dios. Usted se humilla delante de Dios. Usted puede danzar para el Señor, pero la danza para el Señor no es danza sensual. No, no es danza sensual. Y usted lo va a notar, usted puede ver, yo he visto personas que danzan para el Señor. Nada sensual, hermano. O sea, todo es para el Señor, la gloria para el Señor. Ni están viendo ahí quién nos está viendo y aventándose a las vueltas así, ¿verdad? A ver quién brinca más alto o brinco más alto que tú y todo eso. Amado, esa es falsa adoración en los templos de Dios. Y los pastores somos culpables de eso por permitir esas cosas. Somos culpables de eso. Y van a ser juzgados. Vamos a ser Y si se le cuela a uno a alguien que traiga eso y empieza a hacer esas cosas, después tiene que pararse y decir, hermano, perdóneme por haber invitado a esta persona, porque no sabía yo cómo se iba a conducir. Pensé que era una persona que era un verdadero cristiano centrado, ¿verdad? Porque se le puede, como dicen por ahí, hasta el mejor vaquero se le pasa la res. Así es.
¿verdad? Pero uno tiene que hacérselo saber al pueblo lo que está bien y lo que no está bien. Porque los pastores somos seres humanos y nos equivocamos. Pero cuando domingo tras domingo, domingo tras domingo, es el grupo local de nuestra iglesia los que están haciendo eso, ahí sí, mire, Hay que sentarlos a todos. nos quedamos cantando a capela, que así le agrada a Dios y aunque no le agrada a la carne. Ajá. Fíjense, nosotros por largo tiempo nos quedábamos cantando en la iglesia, solo mi esposa y yo, y no cantamos bien, ¿eh? Nos quedamos cantando y uno que otro hermanito se fue porque no le gustó que no había música, ¿verdad? Y una hermanita dijo por ahí, le dijo a otra, tú todavía te quedas ahí, pero si ahí no hay música, no hay nada. Entonces, esa hermanita andaba en la carne. Y sigue dando en la carne. Y yo la conozco, ¿verdad? ¿Quién es? No hay música, pero hay palabras. Pero le voy a decir una cosa. Eso es nada más para el que no es espiritual. Así es. La iglesia del Señor en sus primeros años no tenía música, hermanos, No. porque andaba huyendo. Era iglesia que era perseguida. Y no que ustedes que traían una banda de música detrás. No. Carga tus tambores y tus... No. Adoraban a Dios con su pura voz. Pura voz. Así que, mi amado hermano, a veces va a haber música y a veces no va a haber música, no hay problema. Usted tiene que estar comprometido a alabar a Dios como sea, Así es. de todo su corazón. A veces va a ser con música y a veces sin música, a veces con una pequeña guitarrita por ahí o quizás solamente el bajo funcionando. Y va a estar alabando a Dios y usted va a estar contento, satisfecho y Dios feliz con usted. Porque usted le alaba sin importar qué tipo, si hay música o no hay música, ¿verdad? Sin importar qué momento esté en la iglesia pasando. Pero el Señor está ahí, Dios es fiel. Todo el tiempo. Gloria a Dios. Y dice la Biblia, séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a ir a Ageo 1:8. Ageo 1:8. Gloria a Dios. ¿En qué parte está? De los El Nuevo Testamento. Ahí mero está. de los profetas menores. Nuevo Testamento. Cerca de Zacarías. Nuevo Testamento. Viejo. Viejo Testamento. Pero lejos de Encharías, ¿verdad? Cerca Amén. de Zacarías. Hacia luego Zacarías. Gloria a Dios. Ese sí no lo he escuchado. Ageo. Ageo, Dice que- Zacarías. Es uno de los menores. dice que los nunca se llegan, ¿verdad? Sí. ¿Ageo qué? 1:8. Pues tiene como 2 hojitas, creo. Amén. Son 2 capítulos. Y dice la escritura: subid al monte y traed madera Y trae madera. y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Hermanos, la iglesia de Dios o el templo de Dios somos nosotros. Así es. En la Biblia siempre la madera tipifica al ser humano. Eso tipifica la madera. Ahora el templo de Dios no es un edificio, ahora somos nosotros. La madera son las personas que usted gana para Cristo. Usted está edificando, está haciendo más grande el templo de Dios. Pero hay unos que en lugar de traer madera para el templo de Dios, La sacan. se están robando la madera y se la están llevando para hacer otro templo que no es el de Dios.
Entonces tenga mucho cuidado porque le van a hacer como le querían hacer a Nehemías. Cuando Nehemías quería edificar casa para el Señor, venían los que no eran del pueblo de Dios y decían, vamos a edificar con ustedes. ¿Y sabe qué les dijo Nehemías? No, muchas gracias. Nosotros lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque Dios no quiere gente que no sea de su pueblo que esté edificando la casa de Dios, la iglesia del Señor. Porque muchos que dicen edificar la casa del Señor se están edificando casas para sí mismos. Así es. ¿Sí? Y Dios no quiere que le roben su madera. Dios no quiere que le roben sus ovejas. Dios no quiere que los ministros se enriquezcan a sí mismos, que crean imperios, aviones privados, grandes mansiones. Y el pueblo de Dios pasando hambre. Así es. Así que tenemos que tener cuidado. Es por falta de entendimiento. Dios quiere que edifiquemos su casa. Dios quiere que traigamos madera para el templo de Él, no nuestro. La iglesia no es nuestra. La iglesia es del Señor Jesucristo, comprada con su sangre. Es de su propiedad. Nosotros nada más somos mayordomos, administradores, servidores, colaboradores, dicen los apóstoles. Colaboradores del Señor. Le estamos colaborando a Él para su proyecto, no el mío. Su proyecto es edificar un templo, y ese templo es el pueblo. Es la novia de Cristo Jesús, y nosotros somos los siervos ayudándole al Señor. Pero hay muchos que le están quitando al Señor, utilizando al Señor, pero para ellos. Fíjese, se pelean por las almas. ¿Sí? No solo se pelea por las almas. Usted es pastor y esa almita Dios la trajo ahí con usted, ahí se va a quedar. Y si no, quizás sea del otro pastor, aunque usted la haya ganado. Pero es salvo. Sí, es salvo. Y aquel otro pastor es de la sana doctrina también, no hay problema. O sea, Dios la quiere ya porque ya va a hacer un trabajo de Dios a través de esa persona. Pero ¿quién la ganó? Eso no importa. Eso no importa. Pero muchas veces nos enojamos. Pero es del Señor. Ahora, el problema está si esa almita se va con los falsos. Ahí sí, mucho cuidado. Entonces, mis amados hermanos, vamos a concluir yendo a segunda de Juan. Segunda carta del apóstol Juan, capítulo 1. Un capítulo. Amén. No se me vaya a confundir de capítulo, por favor, se lo ruego. Amén. Y yo capítulo 1 porque ahí está el 1 grandote, ¿eh? Así que no se me vaya a extraviar. Versículos del 9 al 11. Y dice la escritura así en el nombre de Jesús: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. ¿En la doctrina de quién? De Cristo. ¿De San Esculapio? No. La doctrina de Cristo. No la doctrina de mi denominación. No, la doctrina de Cristo.
Quiere decir la enseñanza de Cristo. Dice, cualquiera que se extravía, el que no persevera en la doctrina de Cristo está extraviado, quiere decir perdido. ¿Verdad? Como cuando uno se extravía. Y dice, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Gloria a Dios. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿Ves lo que dice la Escritura? No lo recibas. Aquí dice, oh, no, yo recibo a todo mundo en mi casa, ¿verdad? Creyéndonos nosotros más generosos que Dios, ¿verdad? Pero si alguien viene a enseñarle una doctrina torcida a usted, no lo reciba. Si alguien viene y le dice, ¿sabe qué? Usted está en la gracia, pero eso no es suficiente. Usted necesita la ley. Es una doctrina extraviada. Si viene y le dice, ¿sabe qué? Ciertamente usted ha creído en Cristo Jesús, pero usted tiene que guardar el sábado. Doctrina extraviada. ¿Sabe que usted ha creído en Cristo? Pero usted no se ha bautizado por los muertos. Doctrina extraviada. Tengan mucho cuidado. Son doctrinas extraviadas, no es la doctrina de Cristo. Usted cree en Cristo, pero no tiene los sacramentos. Entonces, Los sacramentos. hay problema. Entonces, si enseñan otra cosa que no sea la verdadera doctrina del Señor, dice, si alguno viene a vosotros, dice, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Entonces usted no le va a decir bienvenido al de la doctrina falsa, de cualquier otra secta. No. Tiene que ser la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, pero para eso usted necesita saberla. ¿Cuál es la doctrina del Señor Jesucristo? ¿Cómo? Cortado la cabeza. Estudiando la palabra de Dios, estudiando las enseñanzas de Jesús y las doctrinas apostólicas, quiere decir de los apóstoles, Sí. de Pablo, de Pedro, de Juan, ¿verdad? De Cristo. De Judas, porque ellos enseñaron lo que Cristo enseñó. Porque el mismo Jesús les dijo, vayan Mateo. y discipulen y enseñen lo que yo les he enseñado a ustedes. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tiene que enseñar usted? ¿Su denominación? No. Su iglesia. ¿No? Si no es necesario, ni siquiera la mencione. No. Pero sí enseñe la doctrina de Cristo. Enseñe Biblia. No tu iglesia. Amén. Amén. Gloria a Dios, porque así jamás se va a extraviar. Uno de hombre se puede extraviar, pero a través de la palabra no se va a extraviar. Y el Espíritu Santo de Dios está ahí con usted para guiarle a toda verdad y a toda justicia. Dice que enseñándoles que guarden. Mis amados hermanos, que todos nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Deseemos, amados hermanos, los dones espirituales. Amén. Y entre ellos, el don de discernimiento de espíritus. Tenemos que saber qué espíritu está operando. Así es. Si es un espíritu de mentira o es el Espíritu de Dios. Eso se llama guianza del Espíritu Santo. Amén. Entonces, y todos podemos. Si nosotros le pedimos al Señor, Señor, dame discernimiento de espíritus, Dios se lo va a dar. ¿Por qué? Porque le va a servir a usted y me sirve a mí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a descubrir lo falso de lo verdadero. Alabado sea el nombre del Señor. Así, mis amados hermanos, vamos a concluir y le vamos a dar gracias al Señor. Amén.